Un velo cayó y el compromiso de 20 años se convirtió en cenizas. Prometido a su prima rica desde niño, él tenía un destino sellado, pero bastó que un velo cayera en el momento equivocado y su mirada nunca más volvió. La huérfana se convirtió en la obsesión del jeque más poderoso de Dubái. Un amor prohibido que incendió palacios, destruyó alianzas y costó reinos enteros. Comenta desde donde miras, deja tu like y suscríbete, porque esta historia desafiará tradiciones milenarias del primer al último segundo. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Ruby Alzara se despertó con el corazón acelerado, sabiendo instintivamente que esa llamada traería malas noticias. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de un policía confirmó sus peores miedos. Accidente en la carretera. Lluvia fuerte. El coche de sus padres había derrapado en una curva. Ellos no resistieron. Las palabras le llegaron como si vinieran de muy lejos, ahogadas por un zumbido que se apoderó de sus oídos. Ruby se sentó en el borde de la cama, sujetando el teléfono con ambas manos, intentando procesar lo que había escuchado. «Señorita, ¿la señorita está ahí?» Ella colgó sin responder. Los días siguientes pasaron en un borrón de lágrimas, papeleo y condolencias vacías. Ruby se movía como un fantasma por la casa donde había crecido, donde cada rincón guardaba recuerdos de sus padres que nunca más volverían. Mamá preparando café por la mañana, tarareando bajito. Papá leyendo el periódico en la terraza, siempre quejándose de la política. Los dos discutiendo sobre qué película ver el domingo. Ahora solo silencio. El abogado de la familia apareció una semana después del funeral, cargando una carpeta llena de documentos que ella no podía entender. Deudas, hipoteca, dinero que no existía. Lo siento, Ruby, pero no quedó nada. De hecho, hay deudas pendientes. Ella se quedó allí sentada en la sala donde jugaba cuando niña, intentando absorber la información. Huérfana, sin dinero, sin casa, a los 20 años su mundo se había desmoronado completamente. ¿Y ahora?, preguntó la voz, saliendo más frágil de lo que le gustaría. Sus tíos fueron notificados. Ellos viven en los Emiratos Árabes, ¿no es así? Su padre tenía nacionalidad árabe. Ruby asintió lentamente. El tío Khalil era hermano de su padre, pero apenas se hablaban. Había alguna rencilla antigua, algo que sus padres nunca explicaron bien. Solo sabía que el tío había emigrado a Dubái décadas atrás y construido una vida próspera allí. Ellos acordaron recibirla. La palabra acordaron sonó extraña, como si fuera un favor, como si ella fuera una carga. 2 semanas después, Ruby estaba en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, cargando solo una maleta con sus pocas ropas. Todo lo que restaba de una vida entera cabía en un equipaje de mano. Durante las 15 horas de vuelo, ella miró por la ventana e intentó imaginar cómo sería su nueva vida. Sus padres siempre hablaron del Oriente Medio con cariño, pero también con cierta nostalgia melancólica, costumbres diferentes, tradiciones rigurosas. Allí las cosas están más controladas, decía su madre, eligiendo las palabras con cuidado. Por eso salimos de allí cuando eras un bebé. Ahora Ruby entendía lo que eso significaba. El aeropuerto de Dubái la recibió con aire acondicionado helado y una arquitectura imponente que la hizo sentirse aún más pequeña de lo que ya estaba. Khalil estaba allí esperando con un cartel con su nombre, pero no sonrió cuando la vio. Ruby no fue un saludo, fue una constatación. Ella asintió tímidamente. Tío Khalil. Él la analizó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando el ganado. Ruby percibió que usaba ropas que probablemente eran inadecuadas para los estándares locales, jeans y blusa de manga corta. En Brasil era normal. Allí se sentía expuesta. «Vamos», dijo él tomando su maleta. «Amira está esperando en casa». Mientras seguía detrás de su tío, algunas mujeres la miraron de arriba abajo con reprobación. Ruby se estiró el dobladillo de la blusa intentando cubrirse más. En Brasil era normal. Allí cada mirada parecía un juicio. El viaje en coche fue silencioso. Dubái de noche era una explosión de luces y rascacielos
que contrastaban brutalmente con la frialdad del hombre al volante. Ruby intentó sacar conversación algunas veces, pero él respondía con monosílabos. La casa de los tíos era enorme, mucho mayor que cualquier cosa que Ruby ya había visto. Mármol en el suelo, candelabros caros, muebles que parecían obras de arte. Dinero, mucho dinero. La tía Amira la esperaba en la sala, sentada en un sofá que costaba más que el coche de los padres de Ruby. Ella era una mujer elegante pero fría. Sus ojos recorrieron a Ruby de la cabeza a los pies, con evidente desaprobación. «Entonces tú eres la hija de mi cuñado», dijo sin levantarse para saludarla. «Sí, señora, tu ropa es inadecuada. Mañana Yasmín te llevará a comprar algo decente». Yasmín era la prima. Tenía la misma edad de Ruby, pero allí la semejanza terminaba. Donde Ruby era simple y natural, Yasmín era toda artificial. Uñas perfectas, maquillaje impecable, ropa cara. Ella bajó la escalera como una princesa bajando al encuentro de plebeyos. «¿Esa es ella?», preguntó mirando a Ruby, como si fuera un animal herido que alguien había traído a casa. «Yasmín, sé educada», dijo Khalil, pero sin ninguna convicción. La prima sonrió, pero fue una sonrisa falsa, calculada. «Claro, papá. Bienvenida a la familia, prima». Ruby percibió que no estaba siendo bienvenida a nada. Amira le mostró la habitación donde se quedaría. Era pequeña, simple, muy diferente del resto de la casa. Parecía más una habitación de empleada que de pariente. La ventana daba al patio trasero, donde estaban las pilas de lavar ropa. «Mañana recibirás tu ropa adecuada y las reglas de la casa», dijo Amira. «Aquí no es Brasil. Aquí tenemos tradiciones, orden, respeto». Cuando se quedó sola, Ruby se sentó en la cama dura y pequeña, mirando las paredes desnudas a su alrededor. No había fotos, no había nada que la hiciera sentir en casa. Por primera vez desde el accidente, ella lloró de verdad. Lloró por sus padres que nunca más vería, por la casa que había perdido, por la libertad que no sabía que tenía hasta perderla. Y lloró, porque en el fondo ya sabía que no era una invitada en esa casa, era una prisionera. Desde fuera, oía a la familia conversando en la sala, riendo, viviendo sus vidas normales, mientras ella intentaba entender cómo la suya se había convertido en una pesadilla. Khalil hablaba por teléfono sobre negocios. Amira comentaba sobre una fiesta que darían el fin de semana. Yasmín se quejaba de algo que su novio había hecho. Vida normal, vida que continuaba. Ruby se subió la manta delgada hasta la barbilla e intentó dormir, pero el sueño no venía. La cama era incómoda, la almohada muy baja y había un olor a productos de limpieza que irritaba sus fosas nasales. Pero lo que más la mantenía despierta era la certeza creciente de que había cambiado una vida de libertad por una jaula dorada. Esa noche, Ruby entendió que no era huésped, no era familia, era prisionera en una jaula de oro. La primera semana en la casa de sus tíos estableció las reglas que gobernarían la vida de Ruby. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café de la familia. A las 6, Yasmín ya estaba de pie, exigiendo que el café estuviera a la temperatura perfecta y que las tostadas tuvieran el dorado exacto que ella prefería. «Está muy claro», dijo al tercer día, empujando el plato de vuelta. «No sabes ni hacer una tostada bien». Ruby rehizo en silencio. Amira aparecía media hora después, siempre impecable, siempre con una lista de tareas que parecía crecer cada día. Limpiar los baños, planchar ropa, organizar la despensa, lavar la vajilla fina a mano, porque las empleadas no saben usar el lavavajillas adecuadamente. «Necesitas aprender a ser útil», decía, mirando a Ruby como si fuera un problema a resolver. «La caridad tiene un límite». La palabra caridad cortaba más hondo que cualquier grito. Khalil rara vez hablaba con ella directamente. Cuando lo hacía, eran órdenes cortas, siempre acompañadas de una mirada que dejaba claro que ella era una carga, una obligación familiar que él cumplía por deber, no por amor. Los días se arrastraban en una rutina sofocante. Ruby limpiaba los mismos mármoles todas las mañanas, planchaba la misma ropa cara que nunca podría usar, preparaba comidas que comía sola en la cocina,
después de que la familia terminaba. Yasmín tenía el talento cruel de humillarla con sonrisas dulces. «Prima, ¿podrías lavar mi ropa interior? Es que tú tienes experiencia con esas cosas», decía siempre delante de sus amigas cuando venían para el té de la tarde. Las amigas reían bajito, discretamente. Ruby llevaba la ropa sucia y la lavaba a mano en la pila del patio trasero, mordiéndose el labio para no llorar allí mismo. Lo peor era que no había escapatoria, no tenía dinero, no conocía a nadie, no hablaba árabe suficiente para conseguir trabajo, era completamente dependiente de la bondad de sus tíos. Una tarde, mientras doblaba ropa en la lavandería, oyó a Amira conversando por teléfono con una amiga. «Es una situación difícil. La niña no tiene a dónde ir, así que hacemos lo que podemos. Claro que ella ayuda con la casa. No puede quedarse de brazos cruzados, ¿verdad?». La voz salía dulce, comprensiva, como si fuera una santa tolerando una carga pesada. «¿Educación? Claro que pensamos en eso. Pero primero ella necesita aprender responsabilidad. El trabajo dignifica, ¿no es así?». Ruby apretó una camisa contra su pecho y respiró hondo. El trabajo dignificaba, pero la humillación no. Por la noche, cuando la casa finalmente se silenciaba, ella se encerraba en su pequeña habitación trasera y permitía que las lágrimas vinieran. Lloraba por sus padres, por la casa en Brasil, por la libertad que había perdido sin darse cuenta. Lloraba porque tenía 20 años y se sentía como una vieja cansada. Lloraba porque no sabía cuánto tiempo podría soportar aquello, pero también soñaba. En las madrugadas silenciosas, cuando el sueño no venía, Ruby planeaba una fuga que sabía ser imposible. Imaginaba conseguir dinero suficiente para volver a Brasil, o tal vez ir a otro lugar, cualquier lugar donde pudiera ser ella misma nuevamente. Guardaba monedas que encontraba por el suelo, restos de cambio que a veces sobraban cuando iba al mercado para su tía. Era poco, muy poco, pero era esperanza. Escondió el dinero en una pequeña lata detrás del inodoro de su baño. Contaba las monedas todas las noches antes de dormir, como si fueran cuentas de rosario. Una mañana, Yasmín apareció en la cocina con un vestido que costaba más que el salario anual de una persona común. «Habrá una fiesta esta noche», anunció, girando para mostrar el vestido. «Personas importantes van a venir. ¿Tú vas a servir?». «Claro, claro», murmuró Ruby, revolviendo los huevos en la sartén. «¿Y prima?». Yasmín se acercó, la voz baja y venenosa. «Compórtate. Ya nos avergüenzas lo suficiente solo por existir». Esa tarde, mientras preparaba bandejas de aperitivos caros, Ruby se preguntó cuánto tiempo una persona puede vivir como fantasma, invisible, indeseada, tolerada por obligación. La respuesta vino en forma de lágrimas que gotearon sobre la salsa de yogur que estaba preparando. Tiró todo y volvió a empezar. Algunas personas nacen libres y mueren prisioneras. Otras nacen prisioneras y sueñan con libertad hasta el último suspiro. Ruby aún no sabía en qué categoría encajaba, pero esa noche, por primera vez desde que llegara a los Emiratos, se permitió creer que tal vez hubiera una tercera opción. Tal vez existían personas que nacían prisioneras, pero encontraban una forma de liberarse. La fiesta comenzaría en algunas horas, y Ruby Alzara no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La casa se transformó en una exposición de riqueza. Flores caras llegaron por la mañana temprano, arreglos que costaban más que el dinero que Ruby había juntado en meses. Cristales brillaban bajo candelabros que ella había limpiado hasta el cansancio, y el aroma de oud y de rosas persas tomaba cada rincón de la mansión. Amira supervisaba todo con ojos de halcón. «Los vasos de cristal, no los comunes», ordenó, señalando a Ruby. «Y cuidado de no romper nada. Cada pieza cuesta más de lo que vales». Ruby cargó las bandejas pesadas sin quejarse. Sabía que era solo el comienzo. Cuando la familia decidía impresionar, ella se volvía aún más invisible. El motivo de la fiesta era grandioso. El anuncio oficial del compromiso de Yasmín con el jeque Zafir Al-Khalaf, prometida desde los 5 años, declaró Khalil para cualquiera que quisiera oír. Tradición de familia, honor, alianza poderosa.
Yasmín flotaba por la casa como una muñeca de porcelana cara, exhibiendo el anillo de compromiso que había llegado en una caja de terciopelo rojo. Un diamante del tamaño de una aceituna, rodeado de esmeraldas que cintilaban como lágrimas verdes. «Él es muy poderoso», susurraba a sus amigas, mientras Ruby servía té en tazas de porcelana fina. «Tiene empresas en 3 países, castillos, coches que cuestan fortunas». «¿Y es guapo?», preguntó una de las amigas, los ojos brillando de curiosidad. «Dicen que sí, pero eso no importa. Lo que importa es que es respetado, temido. Cuando yo sea su esposa, seré la mujer más envidiada de los Emiratos». Ruby casi dejó caer la bandeja. Temido. La palabra resonó en su mente mientras recogía las tazas vacías. Yasmín hablaba de miedo como si fuera algo deseable. Hombres en disdashas impecables, los largos trajes blancos árabes y mujeres cubiertas de joyas que capturaban la luz como pequeños soles. Hablaban en árabe rápido, puntuado por risas altas y exclamaciones de aprobación. Ruby circulaba entre ellos como una sombra, ofreciendo aperitivos caros en bandejas de plata. Nadie la miraba a los ojos. Para esas personas, ella no existía. «¿La niña es sobrina de ustedes?», preguntó una señora anciana, señalando discretamente a Ruby. «Una pariente distante», respondió Amira, la voz neutra. «Quedó huérfana. Hacemos lo que podemos». «¡Qué bondad de su parte!», murmuró la señora ya perdiendo el interés. «¿Bondad?». La palabra siguió a Ruby hasta la cocina, donde ella preparó más bandejas de dulces árabes que había aprendido a hacer en las últimas semanas. Sus dedos estaban manchados de azúcar y miel, pero sus lágrimas eran amargas. Khalil hizo el discurso oficial cuando todos estaban reunidos en la sala principal. Ruby permaneció próxima a la pared, sujetando una bandeja vacía, oyendo palabras sobre tradición, honor y alianzas familiares. «El jeque Zafir al-Khalaf es un hombre de respeto», declaró la voz llena de orgullo. «A los 28 años ya comanda un imperio. Nuestra hija será bendecida por Alá». Los aplausos resonaron por la casa. Yasmín sonrió como una reina recibiendo homenajes. El anillo brillaba en su dedo, como una pequeña estrella capturada. Ruby miró alrededor y vio rostros iluminados por la perspectiva de poder y riqueza. Nadie hablaba de amor, nadie mencionaba felicidad. Era un negocio, un contrato, una transacción involucrando una vida humana. «¿Cuándo será la boda, Persia?», preguntó alguien. «En 6 meses», respondió Amira. «Tiempo suficiente para los preparativos. Será la celebración del año». Más aplausos, más champán, más risas que sonaban falsas a los oídos de Ruby. Ella se retiró a la cocina y comenzó a lavar la vajilla que se acumulaba. Agua caliente quemaba sus manos, pero el dolor físico era menor que la angustia que crecía en su pecho. Yasmín tenía 20 años, la misma edad que ella, pero mientras una era prometida a un jeque poderoso, la otra lavaba platos en la cocina. El destino, pensó Ruby, era una cosa cruel y caprichosa. «Ruby», la voz de Amira cortó sus pensamientos. «Los invitados se están yendo. Ve a recoger los vasos de la sala». Ella se secó las manos y volvió a la sala, donde los últimos invitados se despedían con besos en la cara y promesas de verse pronto. El olor a perfumes caros se mezclaba con el aroma de los dulces que sobraron. Yasmín estaba en el centro del grupo radiante, aceptando felicitaciones como si fuera una conquista personal haber nacido en cuna de oro y haber sido prometida a un hombre que nunca había elegido. «Eres tan afortunada», suspiraba una de las amigas. «Un jeque de verdad es como un cuento de hadas». «Lo sé», respondió Yasmín, girando el anillo en su dedo. «Siempre supe que mi destino sería especial». Ruby recogió los vasos en silencio, oyendo fragmentos de la conversación. Planes para el vestido de novia, discusiones sobre la fiesta, especulaciones sobre la luna de miel. Nadie preguntó si Yasmín estaba feliz. Nadie cuestionó si ella amaba al novio. Cuando la casa finalmente se silenció, Ruby estaba exhausta. Había lavado decenas de platos, recogido cientos de vasos, barrido pétalos de rosas del suelo de mármol. Subió a su pequeña habitación y se sentó en la cama,
mirando por la ventana las luces distantes de Dubái, en algún lugar de esa ciudad. El jeque Zafir al-Khalaf dormía en su cama de seda, sin saber que había sido el centro de una fiesta donde no estaba presente. En algún lugar, hombres y mujeres decidían el futuro de otros como si fueran piezas de ajedrez. En algún lugar, sueños morían antes incluso de nacer. Ruby se acostó y cerró los ojos, intentando no pensar en el contraste cruel entre su vida y la vida que la esperaba en la habitación de al lado. Yasmín dormía rodeada de seda y sueños de poder, mientras ella se contentaba con una manta delgada y la esperanza de que mañana fuera diferente. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta insistía en resonar. ¿Y si el destino no fuera una línea recta? ¿Y si hubiera desvíos que nadie podía prever? La fiesta había terminado. El compromiso estaba oficializado, pero la historia apenas estaba comenzando. El día llegó como una tormenta silenciosa. La casa de los tíos se transformó en un escenario de nerviosismo y expectativa. Amira corría de un lado a otro, verificando cada detalle 3 veces. Los muebles brillaban como espejos. El aire estaba perfumado con oud y jazmín. Hasta el mármol parecía más blanco. «Hoy no puede haber errores», dijo Amira a Ruby, que ajustaba el velo sobre su rostro. «Tú vas a servir, pero en silencio absoluto. No lo mires, no hables a menos que te pregunten y principalmente no estorbes». Ruby se la sintió, sintiendo el tejido fino rozar contra su piel. El velo la hacía sentirse aún más invisible, lo que quizás fuera una bendición esa noche. Yasmín estaba radiante. Usaba un vestido azul turquesa bordado con hilos de oro y joyas que cintilaban como constelaciones. Había pasado horas preparándose, cada detalle calculado para impresionar. «¿Cómo estoy?», preguntó, girando delante del espejo. «Perfecta», murmuró Amira, pero sus manos temblaban ligeramente. Khalil verificaba el reloj cada 5 minutos. Incluso él, siempre controlado, demostraba ansiedad. Al fin y al cabo, no era cualquier hombre el que venía a cenar, era Zafir al-Khalaf. A las 8 en punto, los coches llegaron. Ruby espió por la ventana de la cocina y vio la caravana negra detenerse frente al portón. Coches caros, cristales oscuros, hombres de traje que claramente eran guardias de seguridad. Era como si un pequeño ejército hubiera venido a cenar. «Él llegó», susurró Khalil. La familia se posicionó en la entrada principal. Ruby permaneció en la cocina, oyendo el sonido de puertas cerrándose y pasos firmes acercándose. Y entonces él entró. Incluso sin verlo aún, Ruby sintió el cambio en la atmósfera de la casa. El aire se volvió más denso. Los susurros cesaron. Hasta el silencio pareció diferente. «Jeque Zafir», dijo Khalil, y había reverencia genuina en su voz. «Sea bienvenido a nuestra casa». Ruby espió por la rendija de la puerta de la cocina y finalmente lo vio. Zafir al-Khalaf era exactamente como ella lo había imaginado y completamente diferente al mismo tiempo. Alto, hombros anchos, presencia que llenaba cualquier ambiente. Usaba una disdasha blanca impecable y un bisht negro que lo hacía parecer aún más imponente. Pero fueron los ojos los que la sorprendieron. Oscuros, intensos, pero había algo en ellos que contrastaba con la frialdad que todos esperaban. Una profundidad que sugería tempestades silenciosas. «Khalil», dijo él, la voz grave y controlada, «gracias por la hospitalidad». Todos se inclinaron ligeramente. Hasta Yasmín, siempre orgullosa, bajó la cabeza en señal de respeto. Él era poder en forma humana, el tipo de hombre para quien otros hombres se quitaban los sombreros y las mujeres bajaban la vista. Comandaba respeto sin pedir, inspiraba temor sin amenazar y estaba allí para conocer a Yasmín. La cena fue servida en la sala principal, una mesa que Ruby había preparado con las mejores porcelanas y cristales de la casa. Ella circulaba silenciosamente, sirviendo platos elaborados que habían llevado el día entero preparar. Zafir respondía a las preguntas de Khalil con cortesía, pero su atención parecía estar en otro lugar. Observaba todo con ojos analíticos, la decoración, la comida, la familia.
Yasmín intentaba conversar, pero él respondía con monosílabos educados. Ella sonreía, él la sentía, ella comentaba sobre el tiempo. Él concordaba brevemente. Era educado, respetuoso, completamente desinteresado. Ruby lo notó porque ella también observaba. Entre servir el cordero y recoger los platos, sus ojos volvían a él inevitablemente. Había algo fascinante en la forma como él mantenía control absoluto sobre cada gesto, cada palabra. Era un hombre acostumbrado a esconder sus verdaderos pensamientos. «Ruby», llamó Amira bajito, «trae más agua». Ella asintió y fue a buscar la jarra de cristal. Cuando volvió, el grupo discutía negocios, detalles sobre la alianza entre las familias, beneficios mutuos, tradiciones que serían honradas. Ruby se acercó a la mesa para rellenar los vasos, moviéndose con el cuidado que había aprendido en las últimas semanas. Pero cuando se inclinó para alcanzar el vaso de Zafir, el lateral de la jarra chocó con el candelabro. La vela osciló. Ruby intentó sujetarla instintivamente, desequilibrándose. El velo que cubría su rostro se prendió en la vela y, en un movimiento rápido e inevitable, se deslizó de su cabeza. El tejido cayó al suelo como una mariposa herida y el rostro de Ruby quedó completamente expuesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella se quedó parada, la jarra aún en la mano, sintiendo todas las miradas sobre sí. El aire de la sala pareció escaso. Su corazón latía tan fuerte que tenía la certeza de que todos podían oírlo. Pero fue la mirada de Zafir la que la paralizó completamente. Él había parado en medio de una frase. La mano que sujetaba el vaso quedó suspendida en el aire. Sus ojos, esos ojos que comandaban imperios e inspiraban temor, estaban fijos en el rostro de ella con una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. No era solo sorpresa, era reconocimiento, como si, de alguna forma imposible, él la estuviera esperando. El mundo se redujo a ese momento, esa mirada, esa conexión silenciosa que atravesó la sala como un rayo. Ruby sintió algo despertar dentro de ella, algo que nunca había sentido antes, una atracción tan intensa que llegaba a ser física, como si su cuerpo hubiera reconocido el de él antes incluso de que su mente procesara lo que estaba sucediendo. Los segundos se extendieron como horas. «¡Ruby!». La voz de Amira cortó el momento como una cuchilla. «Por el amor de Allah, ¿qué estás haciendo?». La magia se rompió. Ruby parpadeó, volviendo a la realidad brutal. Rápidamente se agachó para recoger el velo con las manos temblando. «Lo siento», murmuró, volviendo a ponerse el tejido en la cabeza. Fue un accidente, pero cuando levantó la vista una vez más, Zafir aún la observaba. Y había algo diferente en sus ojos ahora, una tormenta que no estaba allí antes. Khalil se aclaró la garganta claramente incómodo. «Por favor, discúlpenos por la interrupción, la niña aún se está adaptando». Zafir asintió despacio, pero sus ojos solo dejaron el rostro de Ruby cuando ella desapareció en la cocina. Desde fuera, la conversación se reanudó. Voces educadas discutiendo detalles de la boda, fechas, ceremonias, tradiciones. Pero Ruby se apoyó en la pared de la cocina, las piernas débiles, el corazón aún disparado. Algo había sucedido en esa sala, algo que lo había cambiado todo. Ella no sabía lo que era, pero sabía que nunca más sería la misma. Y en una casa a pocos metros de allí, Zafir al-Khalaf intentaba concentrarse en la conversación sobre su futuro matrimonio, sin conseguir quitarse de la mente el rostro de la niña, que había aparecido como una visión y desaparecido como un sueño. En esa cena, nadie percibió que el destino había cambiado, pero Ruby y Zafir ya lo sabían. No había vuelta atrás. Zafir al-Khalaf no durmió esa noche. Se quedó en la terraza de su penthouse, observando las luces de Dubái esparcirse como diamantes sobre terciopelo negro. El aire caliente de la madrugada no conseguía disipar el calor que sentía en su pecho desde que regresara de la cena. El rostro de ella no salía de su mente. Durante 28 años había controlado cada aspecto de su vida, negocios, alianzas, incluso su futuro matrimonio. Todo calculado, planeado, ejecutado con precisión militar.
Pero esos ojos habían resquebrajado su armadura de una forma que no conseguía explicar. Zafir siempre había sabido que se casaría con Yasmín. Era un acuerdo sellado cuando ambos eran niños, una unión que beneficiaría a las dos familias. Él lo había aceptado como acepta el amanecer inevitable e inmutable, hasta ver a Ruby. No era solo belleza. Había mujeres bellas en su vida. Siempre las hubo. Era algo más profundo, una vulnerabilidad que contrastaba con su propia frialdad, una autenticidad que él había olvidado que existía. Ella lo hacía cuestionar cosas que nunca había cuestionado. En los días que siguieron, Zafir se encontró inventando excusas para pasar por la casa de Khalil, reuniones de negocios que podrían resolverse por teléfono, discusiones sobre la boda que podían esperar, cualquier pretexto para verla nuevamente. La observaba en silencio, mientras ella servía té o organizaba flores. Ruby se movía con una gracia inconsciente, como si no supiera que cada gesto era una pequeña obra de arte, y ella siempre huía de su mirada. Al tercer día, Zafir percibió que estaba desarrollando un hábito peligroso. Se sentaba en la sala de Khalil y fingía prestar atención a las conversaciones sobre negocios, pero sus ojos la buscaban constantemente. Cuando Ruby aparecía, el aire de la sala cambiaba. Se volvía más denso, cargado de una electricidad que solo ellos dos parecían sentir. Ella evitaba mirarlo directamente, pero él notaba cómo sus manos temblaban ligeramente cuando estaba cerca, cómo su respiración se aceleraba, cómo ella encontraba excusas para salir del ambiente tan pronto como él llegaba. Ruby estaba sintiendo lo mismo que él. El descubrimiento debería haberlo tranquilizado. En cambio, lo atormentaba aún más. Una tarde, mientras Khalil atendía una llamada importante, Zafir se quedó solo en la sala. Ruby entró para recoger las tazas de té, no esperando encontrarlo allí. Cuando lo vio, se detuvo en medio del movimiento como un ciervo delante de un depredador. «Disculpe», murmuró dándose la vuelta para salir. «No tienes que irte», dijo él, la voz más suave de lo que pretendía. Ella dudó aún de espaldas a él. «Mi tío volverá en instantes». «Lo sé». El silencio que siguió fue tenso, cargado de palabras no dichas. Zafir se levantó lentamente, no queriendo asustarla, pero incapaz de quedarse sentado. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Ruby», susurró, aún sin darse la vuelta. «Ruby», repitió, y el nombre sonó diferente en su voz, más íntimo. «Es un nombre bonito». Ella finalmente se dio la vuelta, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse nuevamente. Como en la noche de la cena, pero esta vez no había velo entre ellos, nada más que aire cargado de tensión y deseo contenido. Yo debería irme», dijo ella, pero sus pies no se movieron. «Deberías», concordó él, pero tampoco se apartó. Se quedaron allí a pocos metros de distancia, mirándose el uno al otro, como si estuvieran intentando memorizar cada detalle. Zafir notó las pequeñas pecas en su nariz, la forma en que sus labios temblaban ligeramente, la forma en que ella mordía su labio inferior cuando estaba nerviosa. Y Ruby vio en él algo que nadie más veía. Detrás de la máscara fría del empresario poderoso había un hombre solo, un hombre que cargaba el peso de expectativas que no había elegido. Había soledad en sus ojos, una soledad que resonaba con la suya propia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella, la voz apenas audible. La pregunta tenía varias capas. ¿Por qué estaba en esa casa ese día? ¿Por qué continuaba volviendo? ¿Por qué la estaba mirando de esa forma? Zafir no sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a cuestionar sus propias motivaciones. «No lo sé», admitió, y fue la primera vez en años que dijo algo tan honesto. El sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. Khalil volvía. Ruby recogió las tazas rápidamente y salió de la sala sin mirar atrás, pero el daño estaba hecho. En los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes, aunque siempre casuales. Una mirada prolongada cuando ella servía café, una palabra susurrada cuando nadie estaba prestando atención, momentos robados que alimentaban una llama que crecía cada día.
Zafir comenzó a entender lo que los poetas árabes escribían sobre pasión prohibida. Había belleza en la imposibilidad, intensidad en lo que no podía ser tocado, pero también había tortura. Por la noche, en su cama vacía, él imaginaba cómo sería besarla, cómo sería oír su nombre en los labios de ella, cómo sería amarla sin esconder, sin miedo, sin culpa, y supo que estaba perdido. Ruby también sentía el peso de lo prohibido. Se acostaba en su cama estrecha, recordando la forma en que él había dicho su nombre, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, el vacío que veía en él y que espejaba el suyo propio. Dos personas solitarias que se habían reconocido. Una semana después del primer encuentro en la sala, Zafir estaba saliendo de la casa de Khalil cuando vio a Ruby en el jardín regando las rosas. Era el fin de la tarde y la luz dorada del sol creaba halos en su cabello. Ella no lo oyó acercarse. «Son bonitas», dijo él, refiriéndose a las flores. Ruby se sobresaltó, derramando agua en el suelo. «No lo vi llegar. Disculpa por asustarte». Se quedaron allí, ella sujetando la regadera como un escudo. Él con las manos en los bolsillos para resistir la tentación de tocarla. «¿Te gustan las flores?», preguntó ella, intentando llenar el silencio peligroso. Nunca les presté atención antes. Y ahora, él miró las rosas, luego a ella. «Ahora veo belleza, donde antes había solo color». Ruby sintió el corazón acelerarse. Había doble sentido en esas palabras, y ambos lo sabían. «Yo debería entrar», murmuró. «Sí», dijo él, «solo deberías». Pero cuando ella pasó por él para volver a la casa, Zafir susurró su nombre tan bajo que ella casi no oyó. «Ruby». Ella se detuvo sin darse la vuelta. «¿Sí?» «Nada», dijo él después de una larga pausa. «Solo nada». Pero no era nada, era todo. Era el reconocimiento de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ruby entró en la casa con las piernas temblorosas y el corazón en pedazos. Zafir se quedó en el jardín hasta que el sol se puso, mirando las rosas que ella había tocado y cuestionando todas las elecciones que lo habían llevado hasta allí. Esa noche, dos personas en lados opuestos de la ciudad enfrentaron la misma verdad terrible y maravillosa. Se estaban enamorando de alguien que no podían tener, y ya era demasiado tarde para volver atrás. El destino de ellos había cambiado, y ningún velo podría esconderlo. Yasmín no era estúpida. En los últimos días había notado cambios sutiles en el comportamiento de su prometido. Zafir siempre había sido distante, pero ahora había algo diferente en sus ojos cuando llegaba para las visitas. Él miraba alrededor como si buscara algo o alguien. La primera sospecha vino una tarde de jueves. Zafir estaba discutiendo detalles de la boda con su padre cuando Ruby entró para servir té. Yasmín observó cómo la mirada de él se fijó en la prima por algunos segundos más de lo educado, y cómo Ruby se puso tensa, derramando algunas gotas de té en la bandeja. «Cuidado», dijo Yasmín, la voz dulce como miel envenenada. «Las tazas son caras». Ruby murmuró un pedido de disculpas y salió rápidamente, pero Yasmín lo había visto. La forma en que los ojos de Zafir acompañaron cada movimiento de Ruby, la tensión en el aire que solo ella pareció percibir esa noche, confrontó a la prima en la pequeña habitación trasera. «Te andas comportando de forma extraña cuando mi prometido está aquí», dijo cerrando la puerta detrás de sí. Ruby levantó la vista, sorprendida. Estaba doblando ropa en la cama estrecha. «No sé de qué estás hablando». «Ah, pero sí sabes». Yasmín se acercó, los ojos brillando con algo peligroso. «¿Tú crees que no veo la forma en que te pones nerviosa, como tus manos tiemblan? Yo me pongo nerviosa en presencia de personas importantes. Es natural. Natural sería que tú ni existieras cuando él está aquí. Pero tú te empeñas en aparecer». Ruby paró de doblar la ropa, las manos cerrándose lentamente. «Yo hago mi trabajo. Sirvo cuando tu madre me lo pide. Tu trabajo es ser invisible», siseó Yasmín. «Tú eres una huérfana dependiente de nuestra caridad. No te olvides de eso». Las palabras cortaron como cuchillas, pero Ruby mantuvo la cabeza erguida. «No me olvido». «Excelente.
porque si yo percibo que tú estás intentando llamar su atención de nuevo, garantizaré que papá te ponga en la calle y ahí veremos cuán lejos tu belleza te llevará en las calles de Dubái. Yasmín salió dando un portazo, dejando a Ruby sola, con el corazón acelerado y las lágrimas quemando sus ojos. A partir de aquel día, la vida en la casa de los tíos se volvió aún más difícil. Amira, notando la atención de la hija, intensificó las tareas de Ruby. Ahora ella se levantaba a las 4 de la mañana para limpiar los baños antes de que la familia se despertara. Pasaba horas en la cocina preparando comidas elaboradas que comía de pie a las prisas. La niña se está volviendo relajada, comentó Amira con Khalil. Necesita recordar cuál es su lugar. Y Khalil, siempre dispuesto a complacer a su esposa, endureció aún más las reglas. Ruby no podía más comer en la mesa de la cocina. Hacía sus comidas de pie en el mostrador como una empleada cualquiera. No podía usar el baño social, solo el pequeño baño de servicio en la parte trasera de la casa, pequeñas humillaciones que se acumulaban como piedras en una mochila ya pesada. Pero fue una tarde de viernes que todo cambió. Zafir había llegado para una reunión con Khalil cuando oyó voces alteradas viniendo de la cocina. Amira estaba gritando a alguien y había el sonido de algo siendo roto. Él se acercó discretamente y vio a Ruby en el suelo, recogiendo trozos de una taza de porcelana. Sus manos temblaban y había una marca roja en su mejilla. ¡Qué torpe!, gritaba Amira. Esa taza costó más de lo que tú vales. Fue un accidente, tía, murmuró Ruby sin levantar la vista. ¿Accidente? Estás cada día más relajada. Crees que puedes hacer cualquier cosa porque... Amira paró de hablar cuando notó a Zafir parado en la puerta de la cocina. «Jeque Zafir», dijo ella, la voz cambiando instantáneamente a un tono respetuoso. «No lo vi llegar. Khalil está en la oficina». Los ojos de Zafir estaban fijos en Ruby, que aún recogía los trozos con manos temblorosas. La marca roja en su cara brillaba como una acusación. «¿Qué pasó aquí?», preguntó la voz peligrosamente baja. «Nada importante. La niña rompió una taza. Accidentes suceden», dijo Amira. Pero había nerviosismo en su voz. Zafir se agachó y extendió la mano a Ruby. «Déjame ayudarte». «No es necesario, señor», susurró ella, aún sin mirarlo. «Sí es necesario». Había algo en su voz que no admitía contradicción. Ruby finalmente levantó la vista y encontró sus ojos. Había furia allí, una furia fría y controlada que la hizo retroceder ligeramente, pero la furia no era dirigida a ella. Zafir tomó los trozos más grandes de sus manos y los puso en la basura. Sus dedos rozaron los de ella por un instante y fue como una descarga eléctrica. «Estás herida», dijo él mirando el pequeño corte en su dedo. «Estoy bien». «No lo estás». Amira observaba la escena con creciente incomodidad. «Jeque Zafir, no se moleste con esto. La niña está acostumbrada a...» «¿A qué?». Él se volvió hacia ella y había hielo en sus ojos. ¿Acostumbrada a ser maltratada? El silencio que siguió fue tenso. Amira palideció. «Claro que no. Nosotros la tratamos como familia». Zafir miró alrededor de la cocina, las manos heridas de Ruby, la marca en su cara, la forma en que ella se encogía, como si esperara otro golpe. «¿Puedo hablar con Ruby a solas?». No fue un pedido, fue una orden disfrazada de cortesía. Amira dudó, pero no podía rehusar un pedido directo de Zafir al-Khalaf. «Claro, estaré en la sala si necesita algo». Ella salió, pero Zafir sabía que no iría lejos. Probablemente estaría escuchando desde el pasillo. Cuando se quedaron solos, él se acercó a Ruby, que aún estaba de rodillas en el suelo. «Levántate», dijo suavemente. Ella obedeció, pero mantuvo los ojos bajos. «Mírame». «No puedo». «¿Por qué?». Porque no es apropiado». Zafir sujetó su barbilla delicadamente y levantó su rostro. Cuando sus ojos se encontraron, él sintió la misma descarga eléctrica de siempre. Pero ahora había algo más: protección, posesividad, una necesidad primitiva de protegerla de cualquiera que osara lastimarla. «¿Quién te pegó?». «Nadie me pegó». «No me mientas, Ruby». El nombre sonó demasiado íntimo en su voz.
Ella cerró los ojos. Por favor, no hagas esto más difícil. ¿Hacer qué? Fingir que te importa. La respuesta lo golpeó como un puñetazo. Él realmente se importaba más de lo que debería, más de lo que era seguro. Me importa, dijo la voz ronca, más de lo que debería. Ruby abrió los ojos, sorprendida por la honestidad brutal de la confesión. ¿Te vas a casar con Yasmín? Lo sé. Entonces para de mirarme como si... ¿Como si qué? Como si yo fuera algo que puedes tener. El silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades no dichas y deseos imposibles. ¿Y si te digo que no quiero casarme con ella?, preguntó él, la voz apenas audible. Ruby sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. No digas eso. ¿Por qué? Porque me da esperanza en una situación donde no debería haber ninguna. Zafir se acercó más, tanto que podía sentir el perfume suave de ella, mezclado con el olor a jabón y trabajo. Tal vez la esperanza sea todo lo que tenemos. La esperanza nos va a destruir. Tal vez ya estemos destruidos. Se quedaron allí a centímetros de distancia, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo dolor. Zafir levantó la mano como si fuera a tocar su rostro, pero paró en medio del movimiento. «No puedo tocarte», susurró. «Lo sé, pero quiero. Lo sé. Esto es una locura». Sí, el sonido de pasos acercándose los hizo separarse rápidamente. Khalil apareció en la puerta de la cocina sonriendo. «Zafir, disculpa la demora. Estaba en una llamada importante». «No te preocupes», dijo Zafir, volviendo a su máscara de frialdad controlada. Estaba solo verificando si Ruby estaba bien. Hubo un pequeño accidente. «Ah, sí, Amira me contó. La niña a veces es torpe». Zafir miró a Khalil con una expresión que hizo al hombre mayor retroceder ligeramente. «Tal vez ella esté trabajando demasiado». «Tonterías. El trabajo le hace bien. La mantiene ocupada o exhausta». La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza velada. Khalil se aclaró la garganta incómodamente. «Bueno, tal vez podamos ajustar su carga de trabajo. Eso sería sabio». Zafir lanzó una última mirada a Ruby antes de seguir a Khalil a la oficina. Pero incluso mientras discutía negocios, su mente permanecía en la cocina con la niña de manos heridas y ojos tristes que se había convertido en su obsesión. Y en una decisión que cambiaría todo, Zafir al-Khalaf decidió que no permitiría más que Ruby fuera maltratada, incluso si eso significaba declarar la guerra a la familia que debería convertirse en la suya, incluso si eso significaba cuestionar todo en lo que había creído hasta entonces. En ese instante, Zafir supo que no era más libre. Proteger a Ruby significaba desafiar alianzas, tradiciones y su propia familia, y él estaba dispuesto a perder todo, menos a ella. Los encuentros comenzaron como accidentes, una mano que rozaba la otra cuando Ruby servía café, una mirada que se prolongaba más allá de lo seguro cuando ella organizaba papeles en su presencia, palabras susurradas que cargaban doble sentido cuando nadie más estaba oyendo, pequeños crímenes contra la razón que se acumulaban como chispas en un bosque seco. Zafir inventaba cada vez más excusas para visitar la casa de Khalil, reuniones que podrían suceder en su oficina, discusiones sobre la boda que podrían posponerse, cualquier pretexto para estar cerca de ella, incluso si por algunos minutos robados. Y Ruby descubrió que vivía para esos momentos. El martes, él llegó más temprano de lo esperado. Khalil no estaba y Amira había salido para sus compras semanales. Solo Yasmín dormía en su habitación, y las empleadas tenían el día libre. Ruby estaba sola en la biblioteca, limpiando los estantes antiguos, cuando oyó pasos detrás de sí. «Khalil no está», dijo sin darse la vuelta, sabiendo instintivamente que era él. «Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes por qué?» Ella paró de limpiar, las manos temblando ligeramente mientras sujetaba el paño de limpieza. «Esto es una locura». «Sí». Zafir se acercó despacio, como si ella fuera un animal asustado que podría huir a cualquier movimiento brusco. Paró a pocos centímetros de ella, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Ruby, no digas mi nombre así». «¿Cómo así?» «Como si fuera una oración».
Él rió bajo, un sonido ronco que la hizo erizarse. Tal vez lo sea. Ella se dio la vuelta lentamente y cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que algo había cambiado. No era más solo atracción, era necesidad, urgencia, un hambre que crecía cada día sin ser alimentada. «Pienso en ti», dijo él, la voz apenas audible. «Toda la noche, toda la mañana, durante reuniones importantes, en medio de llamadas de negocios. Para. No puedo. Tienes que poder. ¿Por qué? Porque si no paras, yo tampoco voy a poder». La confesión de ella lo golpeó como un rayo. Zafir cerró los ojos por un momento, intentando encontrar fuerzas para alejarse, para ser sensato, para recordar todas las razones por las cuales aquello era imposible. Pero cuando abrió los ojos y vio la vulnerabilidad en el rostro de ella, toda la racionalidad se desintegró. «¡Ruby!», susurró, extendiendo la mano para tocar su rostro. Ella retrocedió, pero había una pared detrás de ella. No tenía a dónde huir. «No me toques, Sally. ¿Por qué? Porque si me tocas no voy a poder fingir que no siento nada. Y yo no quiero que finjas». La mano de él encontró su mejilla y fue como si el mundo se incendiara. Ruby cerró los ojos, inclinándose involuntariamente al toque. «Esto nos va a destruir», murmuró. «Tal vez», dijo él, la otra mano encontrando su cintura. «Pero fingir que no existe ya me está matando». Se quedaron así por un momento que pareció eterno, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio imposible. Zafir podía sentir el pulso acelerado de ella contra su palma. Ruby podía sentir la fuerza contenida en el toque de él. «Dime que pare», susurró él, el rostro acercándose al de ella. Yo no puedo. Dime que no me quieres. Sería mentira. Entonces dime la verdad». Ruby abrió los ojos y cuando habló, su voz salió quebrada. «Te quiero tanto que duele». Fue el fin de toda la resistencia. Zafir tomó su boca con un hambre que asustó a ambos. No fue un beso gentil o excitante. Fue primitivo, desesperado, cargado de semanas de deseo contenido. Ruby gimió bajo, sorprendida con la intensidad, y él aprovechó para profundizar el beso. Su lengua invadió la boca de ella sin pedir permiso, explorando, conquistando, marcando el territorio. El gusto de café y especias en la boca de él la embriagaba más que el vino. El aire caliente de la biblioteca parecía condensarse alrededor de ellos, pesado, casi sofocante. Cada beso era un hechizo, cada toque, una condena. Ella no sabía qué hacer con la lengua, no sabía cómo corresponder, pero su cuerpo aprendió solo buscándolo a él, como quien encuentra el aire después de ahogarse. Zafir sabía exactamente lo que hacía. Ella, perdida, solo seguía el instinto, dejando que el cuerpo respondiera antes de que la mente tuviera tiempo de negar. Nunca había sentido ese fuego corriendo por sus venas. El paño de limpieza se resbaló de su mano y cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. El mundo desapareció, y solo el sonido irregular de la respiración de los dos quedó en el aire. Sus manos se agarraron a la camisa de él, como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Zafir la presionó contra la pared, su cuerpo cubriendo el de ella completamente. Una de sus manos se enredó en sus cabellos, tirando levemente, haciéndola arquear el cuello. La otra descendió por su cintura, apretando posesiva, los dedos de él tirando de sus cabellos, el reflejo de los dos en el cristal del estante, el sonido ahogado de un gemido que parecía demasiado alto en el silencio. Ruby. Gimió contra sus labios, y el nombre sonó quebrado, vulnerable. Ella podía sentir el desespero de él. No era solo deseo, era miedo. Miedo de perderla, miedo de nunca más poder tocarla así. Miedo de que ese momento fuera el único que tendrían. Y fue ese miedo el que hizo el beso aún más intenso. Él mordió levemente su labio inferior y ella se arqueó contra él, un gemido escapando de su garganta. El sonido lo enloqueció. Sus manos recorrieron el cuerpo de ella con una reverencia desesperada, como si estuviera memorizando cada curva. Ruby se sentía derretir. Cada toque de él quemaba. Cada beso la hacía olvidar dónde estaba, quién era, por qué aquello era prohibido.
Existía solo él, solo ese momento, solo la verdad cruda de que se pertenecían, aunque el mundo entero estuviera contra ellos. El beso se intensificó hasta volverse casi salvaje. Meses de tensión contenida explotaron de una vez. Zafir la besaba como si quisiera consumirla, y ella respondía con una pasión que no sabía poseer. La respiración de los dos chocaba, caliente e irregular, llenando el silencio de la biblioteca como un secreto irreversible. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aire, temblando. Zafir apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados intentando recuperar el control. «Dios mío», susurró, «¿qué hemos hecho?». La realidad volvió como una bofetada fría. Ruby lo empujó gentilmente, alejándose de la pared, las piernas débiles. «Nosotros no podemos. Lo sé. Te vas a casar con Yasmín. Lo sé. Y yo soy nadie». «No», dijo él mirándola intensamente. «Tú eres todo». Las palabras quebraron el último vestigio de resistencia que ella intentaba mantener. «No digas eso. Es la verdad. La verdad no importa. Para mí importa». Se miraron por un largo momento, la realidad cruel imponiéndose entre ellos como una muralla infranqueable. «Tengo que irme», murmuró ella, pero no se movía. «Lo sé. Esto no puede volver a pasar. Lo sé». Pero ambos sabían que era mentira. Habían cruzado una línea de la que no había vuelta. Habían probado lo prohibido y descubierto que era más adictivo que cualquier droga. Ruby pasó por él sin mirar atrás, pero cuando llegó a la puerta paró. «¿Zafir?» «Sí. Yo también pienso en ti todo el tiempo». Y salió, dejándolo solo en la biblioteca, con el gusto de ella aún en sus labios y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Zafir se quedó solo en la biblioteca, con los labios aún quemando por el gusto de ella, como si hubiera probado un secreto que jamás podría devolver al silencio. En ese beso, habían cruzado el límite entre pecado y salvación, y no había retorno. Yasmín no necesitó ver el beso para saber qué había sucedido. Llegó a casa la tarde siguiente y encontró a Ruby en la biblioteca, guardando los libros que había reorganizado. Pero había algo diferente en la prima, un brillo en los ojos, una suavidad en los movimientos, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Y cuando Zafir llegó para la cena, la confirmación vino en forma de una mirada. No fue una mirada cualquiera, fue íntima, cargada de secretos compartidos, el tipo de mirada que solo existía entre dos personas que se habían tocado de forma prohibida. Yasmín sintió la sangre hervir. Esperó hasta la madrugada para actuar. Cuando la casa se silenció y todos dormían, bajó hasta la pequeña habitación, en la parte trasera donde Ruby intentaba, sin éxito, quedarse dormida. Golpeó la puerta una vez. No esperó respuesta. Entró. «Levántate», dijo, la voz baja, pero cargada de veneno. Ruby se sentó en la cama, sobresaltada. «Yasmín, ¿qué dije?» «Levántate». Había algo peligroso en su tono. Ruby obedeció, sintiendo el corazón acelerar. «¿Crees que soy idiota?», siseó Yasmín cerrando la puerta detrás de sí. «No sé de qué estás hablando». «Ah, ¿no sabes?». Yasmín rió, pero fue un sonido sin humor. «¿Crees que no vi la forma en que ustedes se miraron hoy?». Ruby intentó mantener la compostura, pero sintió el rostro enrojecer. «Yo no». «¿Lo tocaste?». No fue una pregunta, fue una acusación. Yasmín se acercó, los ojos brillando con una furia que hacía su belleza parecer grotesca. «Tú tocaste a mi prometido». «Yasmín, por favor». «Cállate», gritó. Luego bajó la voz al recordar que todos dormían. «Tú, ¿cómo te atreves?». Las palabras salieron entrecortadas como si la rabia fuera tanta que ella no consiguiera formular frases completas. «Yo te acogí en esta casa. Te di comida, abrigo, ropa y tú me pagas así. ¿Seducir a mi prometido? Yo no seduje a nadie». «Mentirosa». La palma de la mano de Yasmín encontró el rostro de Ruby con un chasquido que resonó por la pequeña habitación. El dolor fue instantáneo, pero menor que la humillación. «Tú eres una huérfana sin nada. Nada».
y aún tienes la audacia de codiciar lo que es mío. Ruby sujetó su mejilla, sintiendo lágrimas quemar en sus ojos. Él no es una propiedad, Yasmín. Para mí lo es. Somos prometidos desde niños. Nuestra unión es sagrada, bendecida por Alá. Y tú eres solo una intrusa, intentando estropearlo todo. Yasmín comenzó a caminar de un lado a otro, en el espacio pequeño como una pantera enjaulada. Pero yo no lo voy a permitir. No voy a permitir que una cualquiera como tú destruya mi vida. Yo nunca quise destruir nada. Pero lo destruiste. Yasmín se volvió hacia ella, el rostro contorsionado por la rabia. Él apenas me mira ya. Durante la cena se distrae. Cuando intento conversar responde con monosílabos. ¿Y por qué? Por tu culpa. La verdad cortó como una cuchilla. Ruby sabía que Yasmín tenía razón. Zafir había cambiado desde el beso. Estaba más distante, más pensativo, y eso era culpa de ella. Yasmín, mañana le cuento a papá y a mamá. Cuento todo lo que estás intentando seducir a Zafir, que eres una víbora que criamos en el pecho. Ellos no van a creerlo, Baik, no. Yasmín sonrió y fue una sonrisa terrible. Yo soy su hija, Ruby. Tú eres una caridad. ¿A quién crees que van a elegir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambas sabían la respuesta. ¿Y sabes lo que va a pasar?, continuó Yasmín, acercándose nuevamente. Papá te va a echar a la calle, sin dinero, sin referencias, sin nada. Y ahí veremos cuánto tiempo la belleza de la que tanto te enorgulleces va a durar en las calles de Dubái. Ruby sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Yasmín tenía poder, tenía familia, tenía todo, y ella no tenía nada. Por favor, susurró, no hagas eso. Ah, ahora imploras. Yasmín inclinó la cabeza, fingiendo consideración. Tal vez haya una forma de evitar eso. ¿Cuál? Vas a buscar a Zafir mañana. Vas a decir que te arrepentiste de lo que pasó, que fue un error, que nunca más quieres verlo. Ruby sintió algo morir dentro de ella. Yasmín, y vas a hacerlo de forma convincente, con lágrimas, si es necesario. ¿Vas a romper cualquier ilusión que él pueda tener sobre ustedes dos? No puedo hacer eso. Puedes sí, porque si no lo haces, yo te garantizo que te vas a arrepentir. No solo papá y mamá lo sabrán. Yo se lo contaré a todo el mundo. A los amigos de la familia, a los socios de Zafir. Tu reputación será destruida antes incluso de empezar. Las amenazas eran reales. Yasmín tenía conexiones, influencia. Podía destruir a Ruby con algunas llamadas telefónicas. Tienes hasta mañana por la noche, dijo Yasmín dirigiéndose a la puerta. Si para entonces Zafir no está completamente desinteresado en ti, yo le cuento todo a papá. Ella paró en la puerta y se dio la vuelta una última vez. Ah, y Ruby, si piensas en contarle a él sobre nuestra conversación, recuerda, yo soy la hija de su socio de negocios. Tú eres nadie. ¿A quién crees que él va a creer? La puerta se cerró con un clic suave pero final. Ruby se desplomó en la cama, las manos temblando, el corazón destrozado. Yasmín tenía razón en todo. Ella no tenía poder, no tenía posición, no tenía nada que ofrecer a cambio de protección. Y peor, sabía que Zafir se casaría con Yasmín, independientemente de lo que sintiera por ella. Era su deber, su obligación familiar. El beso en la biblioteca había sido solo un momento robado, un error que ahora costaría todo. Pasó la noche en vela, pensando en sus opciones. Huir era una de ellas, pero ¿a dónde? No tenía dinero, no conocía a nadie, no hablaba árabe fluidamente. Quedarse significaba destrucción cierta. Contar la verdad a Zafir significaba ponerlo en una posición imposible entre su familia y ella. Cuando el sol nació, Ruby ya había tomado su decisión. Se iba. Juntó sus pocas ropas en una bolsa pequeña. Tomó el dinero que había guardado escondido. Era poco, muy poco, pero tal vez duraría algunos días, y escribió una nota simple. Gracias por todo. Lo siento mucho. Dejó la nota sobre la cama y salió de la habitación por última vez, pero cuando llegó al portón de la casa, él estaba allí, Zafir,
apoyado en el coche, como si supiera exactamente lo que ella estaba planeando. Sus ojos oscuros la encontraron, y había una intensidad en ellos que la hizo detenerse en medio del paso. ¿Vas a algún lugar?, preguntó la voz tranquila, pero cargada de algo peligroso. Ruby apretó el asa de la bolsa. Necesito irme para siempre. El silencio de ella fue respuesta suficiente. Zafir se apartó del coche y caminó hasta ella, cada paso medido y deliberado. ¿Quién te dijo algo? Nadie dijo nada. No me mientas, Ruby. La forma en que él dijo su nombre hizo que sus defensas se desmoronaran. Lágrimas quemaron sus ojos. No importa, te vas a casar con Yasmín. Yo no tengo lugar aquí. Tú tienes el lugar que yo te dé. Las palabras la golpearon como un rayo. Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de la declaración. No puedes decir eso. Puedo y lo estoy diciendo. Zafir se acercó más, tanto que podía ver cada detalle de su rostro. La marca roja en la mejilla que no estaba allí el día anterior, la tristeza en los ojos, el miedo. ¿Quién te hizo eso?, preguntó la voz peligrosamente baja. Fue un accidente. ¿Quién te hizo eso? Cada palabra salió como una orden que no admitía desobediencia. Ruby sintió que él ya sabía la respuesta. Zafir, por favor, ¿ella te amenazó? No fue una pregunta. No importa. Importa para mí. Él extendió la mano y tocó levemente la marca en su mejilla. El toque fue leve como una pluma, pero los ojos de él quemaban con la furia de una tormenta a punto de caer. Nadie te toca, nadie te amenaza. Nadie. No puedes protegerme de todo. Puedo intentar. Ruby cerró los ojos, sintiendo su corazón hacerse pedazos. Esto solo va a empeorar las cosas. ¿Para quién? Para todos. Para ti. Para tu familia. Para los negocios. Deja que yo me preocupe por eso. Ella abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo. Vuelve a casa, Ruby. No puedo. Sí puedes. Yo voy a resolver esto. ¿Cómo? Zafir sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculada. La sonrisa de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Déjalo en mis manos. Y en ese momento, Ruby entendió que había subestimado a Zafir al-Khalaf. Él no era solo un hombre poderoso, era un hombre apasionado. En ese instante, Ruby entendió. No era solo un compromiso en riesgo, era una guerra silenciosa. Y Zafir estaba dispuesto a quemarla hasta las cenizas, si fuera necesario, solo para tenerla. Zafir al-Khalaf no durmió por 3 noches consecutivas. Andaba por los pasillos de su penthouse como una fiera enjaulada, el teléfono sonando incesantemente con llamadas que ignoraba, reuniones canceladas, contratos aplazados. El imperio que había construido con precisión militar comenzaba a vacilar mientras él enfrentaba el mayor dilema de su vida. De un lado, 28 años de tradición, el acuerdo sellado cuando él tenía apenas 10 años, la honra de su familia, los negocios que dependían de la alianza con Khalil, del otro Ruby. A cada hora que pasaba, la imagen de ella en el portón se volvía más nítida en su mente. El miedo en los ojos, la bolsa pequeña con sus pocas posesiones, la valentía desesperada de alguien que estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido para escapar de una vida que se había vuelto insoportable por su culpa. En la 4ª mañana, tomó su decisión. Se vistió con el cuidado de un general preparándose para la batalla. Disdasha blanca impecable, pisht negro que aumentaba su presencia imponente. Cada detalle calculado para transmitir autoridad absoluta, porque sabía que sería una guerra. Llegó a la casa de Khalil al mediodía, cuando sabía que toda la familia estaría reunida para el almuerzo. No era coincidencia. Quería a todos presentes para lo que estaba a punto de suceder. Amira lo recibió con sonrisas exageradas. Zafir, qué sorpresa maravillosa, justo a la hora del almuerzo. Necesito hablar con ustedes, dijo él, la voz cortante. Todos. Había algo en su tono que hizo el sonrisa de Amira vacilar. Khalil apareció en la sala, notando la tensión en el aire. Claro, ven, vamos a almorzar. Y después, ahora.
La palabra salió como una orden que no admitía discusión. Khalil tragó saliva. «Yasmín, ven aquí, por favor». Yasmín bajó las escaleras radiante, esperando otra visita romántica de su prometido, pero cuando vio la expresión de Zafir, su sonrisa murió. «Siéntense», dijo él permaneciendo de pie. La familia obedeció, sintiendo instintivamente que algo monumental estaba a punto de suceder. Zafir miró a cada uno de ellos. Khalil, que había sido su mentor en los negocios, Amira, que lo trataba como un hijo, Yasmín, que había crecido creyendo que sería su esposa. Y entonces, con la voz firme de quien había tomado una decisión irrevocable, dijo: «Vengo aquí para romper nuestro acuerdo de matrimonio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yasmín fue la primera en reaccionar, levantándose de un salto. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente serio». Khalil palideció. «Zafir, hijo mío, ¿estás pasando por algún estrés? Los negocios han sido difíciles últimamente. Esto no tiene nada que ver con negocios». «¿Entonces qué?», explotó Yasmín. «Nosotros somos prometidos desde niños. Nuestra unión fue bendecida por Alá». Zafir la encaró con ojos que no demostraban emoción alguna. «Yo no te amo, Yasmín. Nunca te amé y no puedo casarme con alguien por quien no siento nada». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Yasmín tambaleó como si hubiera sido físicamente golpeada. Pero puedes aprender a amarme. Matrimonios arreglados se vuelven. No este». Amira se levantó, las manos temblando de indignación. «Esto es un absurdo. No puedes simplemente romper un acuerdo sagrado porque decidiste que quieres amor romántico, como en las películas occidentales. Puedo y lo estoy haciendo». «¿Y nuestra familia?», gritó Khalil. «Nuestros negocios, nuestras tradiciones». «Las tradiciones que me obligan a vivir una mentira por el resto de la vida». La voz de Zafir subió por primera vez. «Las tradiciones que transforman el matrimonio en transacción comercial». «Esa siempre fue nuestra forma de vivir», replicó Amira. «Lo era, ya no lo es». Yasmín se acercó a él, los ojos brillando con lágrimas de rabia y desesperación. «Es por ella, ¿no es así? De la huérfana». El silencio de Zafir fue respuesta suficiente. «Lo sabía», gritó Yasmín. «Yo sabía que esa víbora estaba intentando seducirte». «Nadie me sedujo», dijo Zafir, la voz peligrosamente baja. «Yo hice una elección estúpida. Ella no tiene nada, no es nada, es una empleada. Ella es la mujer que yo amo». Las palabras resonaron por la sala como un terremoto. Por primera vez en su vida, Zafir al-Khalaf había declarado amor por alguien y no era por la novia elegida por su familia. Khalil se desplomó en el sillón, el rostro entre las manos. «Estás destruyendo nuestra familia, nuestros negocios, nuestra reputación. Estoy salvando mi alma». «¿Tu alma?», Amira rió, pero fue un sonido histérico. «¿Vas a destruir todo por un capricho adolescente?» «No es capricho», dijo Zafir. Cada palabra pesada como plomo. «Es amor. El tipo de amor que ustedes nunca entenderán porque nunca lo sintieron». Yasmín se arrojó a sus pies desesperada. «Por favor, Zafir, podemos resolver esto. Yo puedo ser mejor. Puedo ser lo que tú quieras». Él la miró con algo parecido a pena. «Yasmín, tú mereces a alguien que te ame por lo que eres, no a alguien que está enamorado de otra persona. Yo no quiero a otra persona. Yo te quiero a ti. Pero yo no te quiero a ti». La crueldad necesaria de las palabras hizo que Yasmín se desplomara en sollozos. Amira corrió para confortarla, lanzando miradas asesinas a Zafir. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Cuando descubras que ella no vale toda esa destrucción, será demasiado tarde». «El riesgo es mío». Khalil levantó la cabeza, los ojos rojos. «¿Y nuestros contratos, nuestras asociaciones? La mitad de mis negocios dependen de nuestra alianza familiar. Podemos seguir siendo socios sin ser familia. Después de esta humillación, después de que destrozaras a mi hija públicamente». Khalil se levantó, la voz temblando de rabia. «¿Crees que puedo seguir haciendo negocios con el hombre que rompió el corazón de mi niña? Eso es tu elección. ¿Es cierto?
Entonces elijo cortar todos los lazos contigo, financieros, personales, todo. Zafir sintió como si esperara exactamente esa reacción. Entiendo. Y más, continuó Khalil, los ojos brillando con sed de venganza. Voy a contar a todos nuestros asociados lo que pasó aquí, cómo abandonaste a una joven inocente por una. Completa la frase, dijo Zafir, la voz cargada de amenaza velada. Khalil retrocedió ligeramente, recordándose que, a pesar de todo, Zafir aún era uno de los hombres más poderosos de los Emiratos. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, murmuró. Estás eligiendo a una mujer en vez de todo lo que construiste. Estoy eligiendo una vida real en vez de una vida vacía. Zafir se dirigió a la puerta, pero paró y se dio la vuelta una última vez. Ah, y una cosa más. Si cualquiera de ustedes le hace cualquier mal a Ruby, cualquier cosa, descubrirán que puedo ser mucho más cruel que generoso. La amenaza quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Ella está bajo mi protección ahora, completa y permanente, y salió dejando una familia destruida y un futuro incierto a su paso. Desde fuera, en el jardín donde había encontrado a Ruby regando rosas, Zafir paró y respiró hondo. Al cruzar la puerta, sintió que no era más solo un heredero. Era un hombre libre y libre para amar. Había quemado puentes, destruido alianzas, sacrificado tradiciones milenarias y no se arrepentía de nada, porque finalmente había elegido vivir en vez de solo existir. Ahora restaba solo una cosa: encontrar a Ruby y decirle que estaba libre para amarla sin esconder, sin miedo, sin vergüenza. Pero primero necesitaba lidiar con las consecuencias de su elección, y ellas serían devastadoras. Pero por primera vez, el peso en sus hombros no parecía una cadena, sino alas a punto de abrirse. La noticia se esparció por los Emiratos como fuego en petróleo seco. En menos de 24 horas, todo empresario, líder comunitario y familia influyente, sabía que Zafir al-Khalaf había roto un acuerdo sagrado por una mujer sin nombre, sin familia, sin posición, y todos tenían una opinión. Las primeras llamadas llegaron antes incluso de que el sol saliera. Consejeros preocupados, socios de negocios cuestionando su sanidad mental, líderes comunitarios expresando decepción profunda con sus elecciones. Zafir colgaba el teléfono y él sonaba nuevamente en segundos. «Yeque Zafir», dijo Ibrahim al-Maktoum, uno de los hombres más poderosos de Dubái, su voz cargada de desaprobación. «Oí rumores perturbadores. Ciertamente no son verdaderos. Depende de qué rumores oíste. Que abandonaste a una joven inocente por una mujer inadecuada. Yo rompí un compromiso que no podía cumplir. Eso es honestidad, no abandono». Un silencio pesado siguió. «Zafir, eres joven. Cometes errores de juventud, pero aún hay tiempo para corregir esto. Yasmín es una joven comprensiva. Estoy seguro de que no hay nada que corregir. Entonces, ¿estás dispuesto a destruir tradiciones milenarias por un capricho? Estoy dispuesto a vivir mi propia vida en vez de la vida que otros planearon para mí». Ibrahim colgó sin despedirse. La segunda llamada vino de Ahmad al-Hasid, socio en 3 grandes emprendimientos. «Nuestro contrato para el proyecto de la ciudad nueva está siendo reevaluado», dijo sin rodeos. «¿Por qué?» «Los inversores árabes están incómodos con tu inestabilidad reciente. Cuestiones morales afectan la confianza en los negocios. Entiendo. Aún puedes revertir esto, Zafir. Una reconciliación pública con Yasmín». «No habrá reconciliación. Entonces no habrá contrato. Un socio perdido». La tercera llamada fue diferente. Era Hassan al-Nahyan, primo del propio gobernante de Abu Dhabi. «Zafir, hijo mío», dijo, la voz paternal más firme, «estás jugando con fuego. Algunas tradiciones no pueden ser rotas sin consecuencias». «¿Cuáles consecuencias?» «Aislamiento. Tus negocios dependen de confianza, respeto, tradición. Cuando rompes esas reglas, rompes también la base de tu poder. Tal vez sea la hora de construir una base nueva, o tal vez sea la hora de volver a la sanidad». Las llamadas continuaron el día entero, cada una cargando el mismo mensaje. «Vuelve atrás o paga el precio». Y el precio comenzó a mostrarse inmediatamente. 3 contratos fueron cancelados en la primera semana.
2 bancos reevaluaron préstamos importantes. Un proyecto de construcción fue suspendido indefinidamente por los inversores, pero fue Yasmín quien se reveló la enemiga más peligrosa. Si antes ella había sido solo una joven mimada y cruel, ahora se había transformado en una estratega implacable. La humillación pública había despertado en ella algo sombrío y calculador. Comenzó sutilmente, comentarios inocentes en reuniones sociales sobre mujeres que destruyen familias, lágrimas bien colocadas en cenas importantes, donde suspiraba sobre lo difícil que es competir con quien no tiene moral. No es culpa de ella, pobrecita, decía para las amigas, la voz llena de falsa compasión. Huérfanas a veces hacen cualquier cosa para conseguir seguridad. No culpo a Ruby por intentar, culpo a Zafir por caer en la trampa. Las palabras se esparcían como virus en salones de belleza, en tés de la tarde, en reuniones de mujeres de la élite. La historia iba cambiando a cada repetición, siempre pintando a Ruby como la seductora calculadora y a Yasmín como la víctima inocente. Oí decir que ella practicaba brujería, susurraba una señora anciana en el club. Dicen que usaba perfumes especiales para hechizarlo, murmuraba otra. Una huérfana consiguiendo robar un jeque solo con trucos sucios, concluía una tercera. Yasmín nunca desmentía esas historias, solo suspiraba tristemente y murmuraba sobre cómo el amor verdadero siempre vence al final. Pero fue cuando comenzó a usar sus conexiones familiares que las cosas se volvieron realmente peligrosas. Khalil tenía amigos en posiciones importantes, inspectores, funcionarios del gobierno, personas que podían hacer la vida difícil para quien quisieran. De repente, el apartamento que Zafir había alquilado para Ruby fue inspeccionado por supuestas irregularidades. El visado de residencia de ella fue cuestionado por autoridades migratorias. Preguntas surgieron sobre su situación legal en el país, pequeñas persecuciones que, sumadas, creaban un ambiente de constante amenaza. Ruby sentía el peso de cada mirada cuando salía a las calles, susurros que paraban cuando ella se acercaba, rostros que se volteaban cuando ella pasaba, como si cargara una marca invisible que la identificaba como la destructora de hogares. Una tarde, cuando intentó entrar en una boutique donde siempre compraba, la vendedora se sintió avergonzada. «Disculpe, señora, pero estamos cerrando más temprano hoy». Era mentira. Ruby podía ver otras clientas allí dentro, mirándola a través del escaparate. Algunas susurraban entre sí, señalando discretamente. Salió sin decir una palabra, pero sintió cada paso como una caminata de la vergüenza. Y peor, veía el imperio de Zafir siendo desmantelado pieza por pieza. «Yo debería irme», dijo una tarde, cuando él llegó visiblemente exhausto de otro día de reuniones canceladas. «No. Estás perdiendo todo por mi culpa. Estoy ganando la única cosa que importa. Tus negocios pueden ser reconstruidos. Tu reputación puede ser reconquistada. Tu familia, tú eres mi familia ahora». Ruby sintió lágrimas quemar en sus ojos. «Esto no es justo contigo». Zafir se acercó y sujetó sus manos. «Ruby, ¿quieres saber lo que no es justo? Vivir una vida entera fingiendo, casarme con alguien que no amo, sonreír a personas que no respeto, seguir tradiciones que me sofocan. Pero tú construiste tanto. Construí una prisión dorada. Ahora estoy construyendo una vida real. ¿Y si no lo conseguimos? ¿Y si el peso es demasiado?» Zafir la miró a los ojos y había una determinación inquebrantable allí. «Entonces enfrentaremos juntos, tú y yo, contra el mundo si es necesario. Esto es una locura. Es amor». Esa noche, mientras Ruby dormía a su lado, Zafir miró por la ventana las luces de Dubái, su ciudad, su reino, que estaba lentamente volviéndose contra él. Había momentos en que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena destruir todo lo que había construido por una mujer que conocía hacía pocos meses. Pero entonces la miraba a ella durmiendo y todas las dudas desaparecían, porque por primera vez en la vida no se sentía solo. Por primera vez tenía algo por lo que valía la pena luchar y lucharía contra tradiciones, contra la sociedad, contra todos los que intentaran separarlos.
aunque eso significara perder todo lo demás, porque había descubierto que todo lo demás no significaba nada sin ella. La guerra había comenzado. Zafir al-Khalaf estaba listo para ella, pero Ruby, observando por la ventana las luces distantes de la ciudad que parecía rechazarla, no conseguía parar de pensar en una única pregunta. ¿Y si Yasmín tuviera razón? Tal vez la única forma de salvar a Zafir fuera desaparecer. El mañana llegó con una claridad que hacía meses no visitaba a Zafir. A su lado, Ruby dormía tranquila por primera vez desde que se conocieron, sin tensión, sin preocupación, solo paz. Él sabía que el día sería decisivo. Durante semanas había enfrentado presiones, amenazas y chantajes. Había perdido contratos y aliados, pero nunca había perdido la certeza de que estaba en el camino correcto. Hoy haría su elección final, pública. A las 9 de la mañana, convocó una reunión en el hotel Burj Al Arab, no en su oficina que estaba contaminada por los recuerdos de un pasado que no quería más, sino en un lugar neutro, imponente, donde pudiera hablar como el hombre en que se había convertido, no como el heredero que solía ser. Envió invitaciones para todos, socios de negocios, líderes comunitarios, familias influyentes y, claro, Khalil, Amira y Yasmín. Algunos intentaron declinar, la curiosidad los trajo. Cuando Ruby se despertó y supo de los planes, palideció. No necesitas hacer esto públicamente. Sí necesito, Zafir. Ellos te van a destruir. Ellos ya lo intentaron y fallaron. Él se vistió con el cuidado de un guerrero preparándose para la batalla final. Disdasha blanca impecable, bisht negro que le daba presencia de rey. No era más el joven empresario tratando de complacer. Era Zafir al-Khalaf, asumiendo el control total de su propia vida. «Ven conmigo», dijo para Ruby. «Yo no puedo. Puedes y lo harás. Ellos me mirarán como la mujer que yo amo, como mi elección, como mi igual». Ruby se arregló con la dignidad de una reina, vestido simple, pero elegante, cabello suelto, sin velo. Por primera vez en meses, no se escondió. La reunión fue marcada para las 11 de la mañana en el salón privado del hotel. Cuando llegaron, el silencio fue inmediato. 50 personas importantes de Dubái los miraban con una mezcla de curiosidad, desaprobación y shock. Ruby al lado de Zafir, no detrás de él, no escondida, sino como una compañera. Yasmín estaba sentada entre sus padres y cuando vio a Ruby, sus ojos se entrecerraron con un odio que era casi físico. Zafir subió al pequeño escenario y miró a cada persona presente. «Gracias por venir», dijo la voz resonando por el salón. «Sé que algunos de ustedes vinieron por curiosidad, otros por obligación, algunos tal vez esperando una petición de disculpas». Murmullos bajos recorrieron la audiencia. «No habrá disculpas». Sillas rasparon el mármol. Alguien se aclaró la garganta. El silencio pesó. Abrió la carpeta y rompió un contrato antiguo. El sonido habló por él. «Hoy empiezo de nuevo. Todos ustedes conocen mi historia. Nacido en una familia respetada, educado según tradiciones antiguas, prometido en matrimonio desde niño. Esperaban que yo siguiera un camino trazado por otros». Él miró directamente a Khalil. «Y por 28 años seguí ese camino. Fui el hijo obediente, el heredero perfecto, el novio adecuado. Construí negocios basados en alianzas familiares. Mantuve tradiciones que no siempre comprendí. Viví una vida que parecía correcta para todos, excepto para mí». Yasmín se movió inquieta en la silla. «Hasta conocer a Ruby al-Zara». Las miradas se volvieron hacia ella, que permaneció de cabeza erguida. A pesar de la incomodidad visible, ella no me sedujo, no me hechizó, no usó trucos o manipulaciones, simplemente existió. Y me mostró que yo también podía existir de verdad, en vez de solo representar un papel. Ibrahim al-Maktoum se levantó. «Zafir, ¿esto es una reunión de negocios o un confesionario personal?» «Es una declaración de independencia». La respuesta cortó el aire. «Por 28 años viví según las reglas de ustedes.
Seguí tradiciones que beneficiaban sus negocios, sus familias, su estatus, pero nunca me preguntaron lo que yo quería, lo que yo sentía, quién yo realmente era. Él bajó del escenario y caminó entre ellos, cada paso medido y deliberado. Ahora saben, yo amo a esta mujer. La amo más que tradiciones milenarias, más que aprobación social, más que conveniencias financieras, y voy a casarme con ella. Ruby dio un paso adelante. Yo también lo elijo. No por rebeldía, por verdad. Yasmín se levantó de un salto. «Tú no puedes», gritó la voz histérica. «Tú eres mi prometido para mí. Yo nunca fui tuyo, Yasmín. Fui prometido a ti. ¿Hay diferencia?» «No hay diferencia. Un acuerdo es un acuerdo. Acuerdos sin consentimiento no valen». «¿Entonces qué?», explotó Yasmín. «Nosotros somos prometidos desde niños. Nuestra unión fue bendecida por Allah». Zafir la encaró con ojos que no demostraban emoción alguna. «Yo no te amo, Yasmín. Nunca te amé. Y no puedo casarme con alguien por quien no siento nada». Las palabras cortaron el aire como cuchillas, y Yasmín tambaleó como si hubiera sido físicamente golpeada. «Pero puedes aprender a amarme. Matrimonios arreglados se vuelven». «No». Amira se levantó, las manos temblando de indignación. «Esto es un absurdo. No puedes simplemente romper un acuerdo sagrado porque decidiste que quieres amor romántico, como en las películas occidentales». «Puedo y lo estoy haciendo». «¿Y nuestra familia?», gritó Khalil. «Nuestros negocios, nuestras tradiciones». «Las tradiciones que me obligan a vivir una mentira por el resto de la vida». La voz de Zafir subió por primera vez. «Las tradiciones que transforman el matrimonio en transacción comercial. Esa siempre fue nuestra forma de vivir», replicó Amira. «Lo era, ya no lo es». Yasmín se acercó a él, los ojos brillando con lágrimas de rabia y desesperación. «Es por ella, ¿no es así? De la huérfana». «Nadie me sedujo», dijo Zafir, la voz peligrosamente baja. «Yo hice una elección estúpida». Yasmín se acercó más, la voz quebrándose. «Yo esperé por ti toda mi vida. Desde niña yo soñaba con nuestro matrimonio. Ella no tiene nada, no es nada, es solo una empleada. Ella es la mujer que yo amo». Las palabras resonaron por la sala como un terremoto. Por primera vez en su vida, Zafir al-Khalaf había declarado amor por alguien, y ella había respondido con la misma valentía. Khalil se desplomó en el sillón, el rostro entre las manos. «Estás destruyendo nuestra familia, nuestros negocios, nuestra reputación. Puedo perder todo, menos mi alma». «¿Tu alma?». Amira rió, pero fue un sonido histérico. «¿Vas a destruir todo por un capricho adolescente?». «No es capricho», dijo Zafir, cada palabra pesada como plomo. «Es amor, el tipo de amor que ustedes nunca entenderán porque nunca lo sintieron». Yasmín se arrojó a sus pies desesperada. «Por favor, Zafir, podemos resolver esto. Yo puedo ser mejor. Puedo ser lo que tú quieras». Él la miró con algo parecido a pena. «Yasmín, no es justo que mendigues por un amor que yo no tengo para darte. Yo no quiero otro amor, yo quiero el tuyo. Ese amor simplemente no existe en mí». Yasmín cedió en sollozos. Amira la amparó con los ojos en ascuas. «Te vas a arrepentir», susurró Amira. «El riesgo es mío». Khalil levantó la cabeza, los ojos rojos. «¿Y nuestros contratos, nuestras asociaciones? La mitad de mis negocios dependen de nuestra alianza familiar. Prefiero perder negocios que perderme a mí mismo y pagaré el precio». Después de esta humillación, Khalil se levantó, la voz temblando no solo de rabia, sino de dolor genuino. «Prometí a mi hija para ti cuando ella tenía 10 años. Ahora rasgas mi palabra delante de ella. Después de que destrozaras a mi hija públicamente, ¿crees que puedo seguir haciendo negocios con el hombre que rompió el corazón de mi niña? Eso es tu elección, ¿es cierto? Entonces, elijo cortar todos los lazos contigo, financieros, personales, todo». Zafir sintió como si esperara exactamente esa reacción. «Entiendo». «¿Y más?», continuó Khalil, los ojos brillando con sed de venganza.
Voy a contar a todos nuestros asociados lo que pasó aquí. ¿Cómo abandonaste a una joven inocente por una? Por una. Completa la frase, dijo Zafir, la voz cargada de amenaza velada. Khalil retrocedió ligeramente, recordándose que, a pesar de todo, Zafir aún era uno de los hombres más poderosos de los Emiratos. «¿Entiendes lo que estás haciendo?», murmuró. «Estás eligiendo a una mujer en vez de todo.